El síntoma principal o el signo principal es la fiebre. El dengue es una enfermedad de inicio súbito, que inicia de una manera que estamos bien y de una hora para otra estamos con mucha fiebre, mucho malestar, que va aumentando conforme el tiempo va pasando. De tal manera que a las 24 horas tenemos, a las 24, 48 horas el paciente está bien comprometido, con mucha fiebre, mucho malestar. Y el dengue hoy día ya no hablamos de dengue clásico ni dengue hemorrágico, sino que dengue con o sin signos de alarma y dengue grave. Es importante enfatizar la población, aparte del dolor de cabeza y fiebre, ese malestar intenso, dolor en las articulaciones, y muy pocas veces se acompaña de diarrea. Lo más frecuente es eso, ¿verdad? Entonces, el niño que tiene fiebre, que deja de comer y que se vuelve proactivo, y los adultos, pues, con lo que he dicho. Después de 48 horas, esto va incrementando en el malestar y el quebrantamiento, y es el momento de consultar. Hay que evitar automedicarse, sobre todo no usar antiinflamatorios del tipo diclofenaco o ibuprofeno, ¿verdad? Porque está contraindicado, puede generar algunos problemas con las plaquetas. Esta enfermedad puede virar hacia las formas graves en un periodo tan temprano como 3 días. Es que, en mi opinión, nadie debe esperar más de 2 días. Si la fiebre no cede, a pesar de las medidas habitualmente utilizadas, se acompañe o no de otros síntomas, porque no debemos olvidar que en este momento también hay circulación de influenza A y de COVID-19, y de formas graves de COVID-19, ¿verdad? Por lo tanto, y que es difícil en sus días iniciales, a veces es difícil de diferenciar. Por eso es que si la fiebre persiste, un cuadro febril persiste por más de 2 días, consulte tempranamente. Esto le puede salvar la vida a un adulto, a un niño o a una mujer embarazada. Doctor, siempre es importante hacer énfasis en las medidas de prevención que debemos adoptar desde casa. El hecho de que, bueno, tengamos recipientes con agua, esto puede facilitar a la proliferación del mosquito transmisor. Así es, pero no olviden que no se trata solo de que, mire, no tenga agua almacenada, porque si usted viviera en una colonia de Ilopango, Soyapango, Apopa, donde solo le llega agua una vez a la semana y unas horas en la madrugada, y no tiene otra alternativa más que guardar agua, ¿verdad? Ahí lo que tenemos que recomendar es primero tape en la medida de lo posible estos depósitos de agua. En algún momento hay otras medidas a tomar, como por ejemplo el uso de abate, que eso ya es parte del sistema de salud y que es una medida que está volviéndose un poco compleja por la resistencia que estamos dando en Quito, pero todavía es válida de usar. Y limpiar bien, utilizar lejía para limpiar estos depósitos, eso es importante. Y por supuesto, buscar y destruir todo tipo de criadero que puede darse, insisto, desde una corcholata, un tapón de un recipiente, hasta un florero, llantas, todo lo que pueda acumular agua debe ser drenado, ¿verdad? Y en eso es el punto importantísimo en el que podemos contribuir a las medidas para prevenir, que en este momento es complicado hablar de prevención cuando ya ha estallado el fenómeno. La prevención primaria es lo más importante, de adelantarse a que sucedan estas cosas, pero siempre sigue siendo de gran importancia, porque romper la cadena de transmisión es la clave para acabar también con el problema que estamos viviendo. Desde hace ya algunos meses han venido ustedes identificando un incremento de casos de dengue. Desde marzo no somos nosotros, fue la Organización Mundial de la Salud a través de la OPS quien emitió varias alertas que fueron comentadas en su momento en los medios, que significaban en ese momento, ahí en el momento de la alerta, ¿verdad? Para ir a definir cuál es el índice larvario y el riesgo que estábamos para tomar medidas preventivas. Sin duda alguna eso hubiera disminuido el impacto. Tal vez no hubiera evitado completamente, porque esta es una situación que se está dando en todas las Américas. Honduras, por ejemplo, está viviendo esta situación gravísima desde hace más de 3 semanas, un mes ya, ¿verdad? Lo que hacía prever que estallara ese impacto dependía principalmente de la llegada de las lluvias, de las cuales apenas estamos comenzando. Nos faltan por lo menos 3 meses más. En nuestro país fue muy tarde ya esta alerta epidemiológica. Es decir, la alerta que hay ahora, más que prevenir, busca tratar a los pacientes enfermos. Entonces,
La medicina preventiva se llama así porque usted busca prevenir estas situaciones. Entonces, haga su lectura, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo, sobre todo las muertes, pudieron haberse disminuido, evitado totalmente, con medidas que ya se sabían cuáles eran y se saben. El Salvador es un país donde la enfermedad es endémica, por casi 30 años ya, y tenemos cada cierto tiempo brotes como el que estamos viviendo, en 2018, 2019, y entonces, y sobre todo que había ya un aviso de que esto iba a suceder. ¿Cuáles son las edades más vulnerables? Eso va a depender de cada situación, ¿verdad? En la mayoría de epidemias que hemos tenido han sido los niños menores de 5 años. Lamentablemente en este momento no sabemos ese dato. Por ejemplo, ¿qué no sabemos? ¿Qué edades tenían? ¿De dónde proceden? ¿Consultaron previamente antes de estar en la situación grave? Porque ahorita hablamos de 3 fallecidos, 4 en estado muy, muy grave, y 25 ingresados, y están ingresados porque tienen una forma grave de enfermedad. Recordando que muchas veces cualquier persona que se vea infectada por este virus y desarrolle la forma grave de la enfermedad va a requerir cuidados intensivos, que es extremadamente caro. Deben ustedes saber que por cada dólar que se invierte en prevención, se ahorra más de $100 en costos después directos relacionados con las atenciones. Entonces, en este momento se están tomando medidas para afrontar la situación como consecuencia. En la Facultad de Medicina somos enseñados, en nuestros primeros años de estudio, que cada niño que llega, por ejemplo, o cada paciente que llega solicitando atención hospitalaria por una enfermedad prevenible, significa un fracaso de las medidas de prevención, ¿verdad? Doctor, se dice que, bueno, son 3 muertes las que se tienen de dengue, pero hay muchas personas que especulan que pueden haber más muertes. Bueno, mire, este es un tema un poco complejo porque nosotros estamos obligados a hablar con cifras, con datos, ¿verdad? Especular es complicado. Eso va a depender de la credibilidad que cada sistema tenga, y eso depende de cada ciudadano y de la lectura que hagan basado en la experiencia que han tenido. Lo que yo sí pudiera adelantar es que van a haber más hay porque se ha iniciado una cadena de eventos que pararla va a llevar tiempo. Y en ese tiempo hay situaciones que se van a presentar, ¿verdad? Allá en ese sentido había que ver cuál es la credibilidad que tienen esos datos, ¿verdad? ¿Será que el sistema de salud actual está preparado para atender una epidemia como esta? Bueno, infelizmente, como no sabemos nada al respecto, porque todo está bajo reserva, resulta complejo decir esto. Eso lo veremos en la próxima semana, en la medida que esto se va incrementando, porque se va a incrementar mientras dure la temporada lluviosa. Veamos, va a ver y valorar la respuesta. Y si luego, porque en salud hay que ir a preguntarle al cliente, al que fue atendido, ¿verdad? Pues, habían los medicamentos necesarios, tenían los establecimientos de salud los medios necesarios, como por ejemplo los tests para hacer diagnóstico del virus y la cantidad de medicamentos, insumos necesarios. Todo eso es una cuestión que es complejo hoy día afirmarla o denegarla porque no hay acceso a la información. ¿Y esta enfermedad crea inmunidad o puede haber? Sí crea inmunidad. Lamentablemente la inmunidad que crea está asociada y se cree que puede tener relación con las formas graves de la enfermedad. Esto es decir, que yo padezco una primera enfermedad, una primera infección, puede ser de intensidad nula, pero la próxima vez que me exponga al virus se va a generar una situación, sobre todo cuando el tipo 2, ¿verdad?, es el que produce la segunda, tercera o cuarta infección. Esto va a través de un complejo fenómeno inmunológico a aumentar la posibilidad de tener una forma grave. Entonces, es importante que la población sepa que hay una vacuna eficaz recientemente licenciada, ¿verdad?, que fue producida por una compañía japonesa en coordinación con Brasil y Estados Unidos, agencias gubernamentales, y que ha dado muy buenos resultados. Dicha vacuna no se encuentra disponible en este país, pero es necesario que la población sepa que existe, ¿verdad?, hablando de inmunidad.
Y entonces cosas como estas deben discutirse en la actualidad, porque ya tenemos casi 30 años de estar viviendo lo mismo y estar declarando lo mismo, ¿verdad? Y pues es importante tomar conciencia de las lecciones aprendidas, ¿verdad? Para que esto no suceda año con año.